Hay una tumba en Buenos Aires que recibe más flores que cualquier presidente. Está en el cementerio de la Recoleta, entre mausoleos de mármol y ángeles de piedra que vigilan a la aristocracia argentina. Cada día, decenas de turistas hacen fila para encontrarla. Cada día, alguien deja una rosa fresca. Cada día, alguien llora frente a una placa de bronce que dice simplemente Eva Perón. Pero lo que los turistas no saben es que debajo de esa placa hay 3 planchas de acero. Debajo del acero, 2 metros de concreto armado. Y debajo del concreto, un ataúd sellado con soldadura industrial. No es una tumba, es una fortaleza, porque el cuerpo de Eva Perón fue robado, escondido, transportado por 3 continentes y enterrado bajo nombre falso durante 16 años. Porque hubo militares que enloquecieron custodiándolo. Porque hubo generales que ordenaron cortarle un dedo para confirmar que era ella. Porque hubo un presidente que lo guardó en su comedor durante años, mientras su nueva esposa le peinaba el cabello a la muerta. La historia de Eva Perón no terminó cuando dejó de respirar. En muchos sentidos, ahí es donde comienza. Murió el 26 de julio de 1952. Tenía 33 años, pesaba 37 kilos. El cáncer la había devorado hasta dejarla transparente. 2 millones de argentinos salieron a las calles a llorarla. Fue el funeral más grande en la historia del continente. Pero mientras el pueblo hacía fila durante días para ver su cuerpo embalsamado, otras personas hacían cuentas. Porque Evita no murió pobre. Murió con más de 1.200 joyas documentadas. Collares de Van Cleef & Arpels, diamantes de Cartier, esmeraldas que habían pertenecido a la realeza europea. Murió con cuentas bancarias en Suiza que nadie pudo rastrear. Investigadores calculan entre 20 y 100 millones de dólares. El gobierno argentino lleva 70 años intentando recuperar ese dinero. Nunca lo ha logrado. Murió siendo la mujer más poderosa de América Latina y la más odiada por la oligarquía que juró destruirla. ¿Quién fue Eva Perón? Para millones fue una santa, la madre de los descamisados, la voz de los pobres. Para otros millones fue una estafadora. Una actriz de cuarta que usó la miseria ajena para llenar sus armarios de pieles y diamantes. La verdad es más compleja que ambas versiones, y empieza en un pueblo de tierra y polvo, en la Pampa argentina, donde una niña bastarda aprendió que la humillación era el peor de los dolores, y que haría cualquier cosa para no volver a sentirla. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Este video requirió meses de investigación en archivos que estuvieron clasificados durante décadas, documentos militares, testimonios de personas que ya no están vivas, registros bancarios que los gobiernos preferirían que nadie viera. Lo que vas a escuchar no es la leyenda dorada de los peronistas, tampoco la leyenda negra de sus enemigos. Es la historia real, con sus contradicciones y sus zonas grises. Si este tipo de contenido te parece valioso, suscríbete al canal y activa la campanita. El algoritmo decide quién ve estos videos según la interacción en los primeros minutos. Ahora volvamos a 1919, a un pueblo llamado Los Toldos, al día que nació la mujer que partiría a Argentina en 2. Los Toldos era un pueblo de calles sin asfaltar y casas de adobe, donde el viento de la pampa levantaba nubes de polvo que se metían en los ojos, en la boca, en el alma. Ahí nació María Eva Duarte, el 7 de mayo de 1919. Su madre se llamaba Juana Ibarguren. Era costurera, soltera, pobre. Su padre se llamaba Juan Duarte. Era estanciero, casado, rico. Eva fue la 5ª hija de esa relación que todos conocían y nadie mencionaba. En los pueblos chicos, los secretos no existen. Solo hay verdades que se susurran.
Juan Duarte mantenía dos familias, la legítima en Chivilcoy, con esposa e hijos que llevaban su apellido con orgullo, la otra en Los Toldos, con Juana y 5 bastardos que cargaban ese apellido como una marca de vergüenza. Eva tenía 6 años cuando su padre murió. Lo que pasó en el velorio la marcaría para siempre. Juana vistió a sus 5 hijos con la mejor ropa que tenían y los llevó a Chivilcoy a despedir al hombre que los había engendrado. Cuando Bastic llegaron a la casa del duelo, la esposa legítima los vio entrar y los echó, delante de todos, delante de los vecinos, de los amigos, de la gente importante del pueblo. La viuda legítima señaló la puerta y les ordenó que se fueran. Eran bastardos. No tenían derecho a llorar a su propio padre. Juana tuvo que suplicar, tuvo que humillarse delante de toda esa gente para que dejaran a sus hijos ver el cadáver por unos minutos. Eva nunca olvidó esa escena. Años después, cuando era la mujer más poderosa de Argentina, confesó a personas cercanas que cada vez que humillaba a un oligarca, cada vez que hacía arrodillarse a un empresario, estaba vengando esa tarde en Chivilcoy. La muerte de Juan Duarte dejó a la familia en la miseria. Juana se mudó con sus hijos a Junín, un pueblo un poco más grande donde nadie los conociera, donde pudieran empezar de nuevo sin el peso del escándalo. Pero la pobreza viajó con ellos. Juana cosía ropa ajena hasta la madrugada. Los hijos mayores dejaron la escuela para trabajar. Eva, la menor de las mujeres, crecía flaca, pálida, con ojos demasiado grandes para su cara de niña hambrienta. Pero tenía algo que sus hermanos no tenían: ambición. Desde chica, Eva mostró un talento natural para la actuación. Participaba en obras escolares, recitaba poesías en los actos del pueblo. Se paraba frente al espejo durante horas, ensayando gestos, practicando voces, imaginando una vida que no existía en Junín. Escuchaba radionovelas con devoción religiosa. Las actrices de Buenos Aires, con sus voces dramáticas y sus vidas glamorosas, eran sus verdaderas heroínas, no las santas del catecismo, las estrellas de Radio Belgrano. A los 15 años tomó una decisión. Se iría a Buenos Aires. La leyenda dice que convenció a un cantante de tango llamado Agustín Magaldi para que la llevara con él a la capital. La historia real es menos romántica. Eva simplemente juntó el poco dinero que tenía, convenció a su madre de que la dejara ir y se subió a un tren. Era 1935. Eva Duarte tenía 15 años, un bolso con ropa gastada y ningún contacto en la ciudad más grande de Sudamérica. Lo que tenía era algo más valioso: una determinación de hierro para no volver jamás a ser la bastarda humillada de Los Toldos. Buenos Aires la recibió con indiferencia. La capital era un monstruo de 2 millones de habitantes, donde cada día llegaban cientos de provincianos con el mismo sueño de triunfar. Eva era una más, flaca, sin estudios, sin conexiones, con un acento de pueblo que la delataba cada vez que abría la boca. Los primeros años fueron brutales. Vivió en pensiones miserables donde compartía habitación con otras chicas igual de desesperadas. Comía una vez al día cuando tenía suerte. Hacía fila durante horas en las puertas de los teatros para conseguir papeles de extra que pagaban centavos. Actuó en obras que cerraban a la semana. Posó para fotos publicitarias que nadie recuerda. Hizo radio cuando la radio todavía no pagaba nada. Y tuvo amantes. Es la parte de la historia que los peronistas prefieren ignorar y los antiperonistas exageran con morbo. La realidad es que Eva hizo lo que hacían muchas mujeres solas en el Buenos Aires de los años 30. Buscó protectores, hombres con dinero y contactos que pudieran ayudarla a avanzar en un mundo
donde las mujeres sin familia no tenían ninguna oportunidad. Tuvo varios. El dueño de una revista, un empresario del espectáculo, un militar menor. Ninguno duró. Eva no buscaba amor, buscaba escalones y los usaba hasta que ya no servían. Para 1943, después de 8 años de lucha, Eva había conseguido algo. No era famosa, no era rica, pero tenía trabajo estable en Radio Belgrano, actuando en radioteatros que escuchaban millones de argentinos. Su voz, que había entrenado durante años, era perfecta para el melodrama. Sabía llorar sin exagerar. Sabía susurrar de forma que el oyente sintiera que le hablaba solo a él. Tenía 24 años, seguía siendo flaca y pálida, pero ya no era una provinciana ingenua. Era una sobreviviente, y estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. Un coronel viudo con ambiciones políticas que necesitaba exactamente lo que Eva sabía dar mejor que nadie: una conexión con el pueblo. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. 10.000 muertos, barrios enteros reducidos a escombros, la peor catástrofe natural en la historia argentina. El gobierno organizó un festival benéfico en el estadio Luna Park para recaudar fondos. Artistas, empresarios, militares, todos debían mostrar su solidaridad con las víctimas. Eva asistió como actriz de radio. Nadie importante. Juan Domingo Perón asistió como coronel del ejército, el hombre más importante del gobierno militar que controlaba Argentina. Se sentaron juntos. Nadie sabe exactamente qué se dijeron esa noche, pero cuando terminó el festival, salieron juntos, y no se separaron nunca más. Perón tenía 48 años, viudo, sin hijos, una carrera militar impecable y una ambición política que ya no podía disimular. Eva tenía 24, soltera, sin familia que la respaldara, una carrera artística mediocre y una ambición que igualaba la del coronel. Se necesitaban mutuamente. Perón necesitaba una conexión con las masas. Era un hombre de cuarteles y oficinas, incapaz de hablar el idioma de los trabajadores. Eva sabía ese idioma. Lo había hablado toda su vida. Eva necesitaba poder. Llevaba 10 años luchando sola en Buenos Aires. Perón podía darle algo que ningún amante anterior le había dado: un lugar en la historia. Lo que empezó como conveniencia se convirtió en algo más. Perón encontró en Eva una lealtad absoluta que nunca había conocido. Ella no quería su dinero, no quería un departamento, quería pelear a su lado. Eva encontró en Perón al padre que había perdido a los 6 años, el hombre fuerte que la protegería del mundo que la había humillado. Fueron amantes, socios, cómplices, y cuando los enemigos de Perón dentro del ejército lo arrestaron el 9 de octubre de 1945, fue Eva quien organizó la respuesta. Durante una semana, mientras Perón estaba preso en la isla Martín García, Eva recorrió sindicatos y barrios obreros. Habló con dirigentes, pidió, exigió, suplicó que salieran a las calles a reclamar la libertad de su coronel. El 17 de octubre lo lograron. Cientos de miles de trabajadores marcharon hacia la Plaza de Mayo. Fue la primera vez que las clases populares ocuparon el centro del poder argentino. Muchos llegaron en alpargatas. Algunos metieron los pies en las fuentes de la plaza para refrescarse del calor. La oligarquía los miró con asco. Los llamó cabecitas negras, descamisados, aluvión zoológico. Perón fue liberado esa noche. Salió al balcón de la Casa Rosada y habló a la multitud que coreaba su nombre. 4 días después, se casó con Eva en una ceremonia privada. 4 meses después, ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. Eva Duarte, la bastarda de los toldos,
se convirtió en la primera dama de Argentina. Tenía 26 años y estaba lista para cobrar todas las humillaciones. El rol tradicional de la esposa del presidente era organizar test de caridad y sonreír en las fotos. Eva destruyó ese molde el primer día. Se instaló en un despacho del gobierno. Recibía a dirigentes sindicales. Intervenía en nombramientos. Hablaba en público con una agresividad que escandalizaba a la clase alta. Llamaba oligarcas a los ricos, vendepatrias a los opositores, descamisados a sus seguidores, convirtiendo el insulto en una insignia de orgullo. En 1948 creó la Fundación Eva Perón. En teoría, era una organización de caridad. En la práctica, fue el instrumento de poder más extraordinario que una mujer haya manejado en América Latina. La fundación no tenía presupuesto fijo, no tenía auditorías, no rendía cuentas a nadie. Recibía donaciones voluntarias de empresas que sabían lo que pasaba si no donaban. Recibía un porcentaje de los salarios de los trabajadores sindicalizados. Recibía aportes del Estado que nunca fueron cuantificados. Los cálculos más conservadores hablan de 200 millones de dólares anuales, en la Argentina de 1950. Una cifra obscena. ¿Qué hacía la fundación con ese dinero? Construyó hospitales, escuelas, hogares para ancianos y huérfanos, ciudades infantiles con réplicas en miniatura de edificios públicos, donde los niños pobres podían jugar a ser ciudadanos. Repartió máquinas de coser a las madres, bicicletas a los niños, sidra y pan dulce en Navidad para familias que nunca habían tenido una cena de fiesta. Eva trabajaba 18 horas diarias, recibía personalmente a cientos de personas, escuchaba sus problemas, les daba soluciones, dinero, trabajo, atención médica, lo que necesitaran. Las fotos de la época la muestran rodeada de niños, de ancianos, de mujeres llorando de gratitud, mientras ella les acaricia el rostro con sus manos llenas de anillos de diamantes. Los diamantes. Ahí es donde la historia se complica, porque mientras repartía caridad con una mano, Eva acumulaba una fortuna personal con la otra. Los registros de aduanas muestran importaciones de joyas a su nombre, por valores que ningún salario oficial podía justificar. Su vestidor en la residencia presidencial ocupaba una habitación entera. Tenía pieles de todos los colores, vestidos de Christian Dior, zapatos que nunca usaba 2 veces. Cuando viajó a Europa en 1947, llevó 85 baúles de equipaje. 85. Los críticos la llamaban hipócrita. ¿Cómo podía hablar de los pobres mientras se vestía como una reina? Eva tenía una respuesta. Los pobres ya saben lo que es ser pobres. Lo que quieren es ver a una de ellos vestida como los ricos. Yo soy su venganza. ¿Era sincera? ¿Era una excusa? Probablemente las dos cosas. Eva Perón nunca fue simple. En 1947, Eva Perón hizo un viaje que cambiaría su imagen para siempre. La llamaron la gira del arco iris. 3 meses recorriendo Europa como embajadora no oficial de Argentina, España, Italia, Francia, Suiza, Portugal. En cada país, multitudes salían a recibirla como si fuera una estrella de cine. Franco la recibió en Madrid con honores de jefa de Estado. El Papa la recibió en el Vaticano durante 27 minutos, más tiempo del que le daba a la mayoría de los reyes. Pero hubo un país donde no fue bienvenida. Inglaterra la rechazó. La familia real se negó a recibirla. Eva nunca olvidó el desaire. Años después, cuando Argentina congeló las exportaciones de carne a Gran Bretaña, muchos sospecharon que era su venganza personal. Lo que pocos saben es lo que hizo en Suiza. Oficialmente, fue una visita de cortesía. Extraoficialmente, según documentos que aparecieron décadas después, Eva abrió cuentas bancarias,
Depositó fondos. Estableció contactos financieros que perdurarían mucho más allá de su muerte. ¿Cuánto dinero movió? Los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos hablan de 20 millones de dólares, otros de 100 millones. Hay quienes mencionan cifras mayores. Lo que sí está documentado es que cuando el gobierno militar revisó los registros de la fundación después del golpe de 1955, encontró un agujero contable imposible de explicar. Millones de dólares que entraron y nunca se supo a dónde fueron. También encontraron las joyas. El inventario oficial registró 1.200 piezas. Collares, anillos, pulseras, broches, tiaras. Muchas de las casas más prestigiosas del mundo. Van Cleef & Arpels, Cartier, Boucheron. Había un collar de esmeraldas colombianas valorado en $500,000 de la época. Había un broche de diamantes que supuestamente perteneció a una princesa europea. Había rubíes del tamaño de uvas, zafiros azules como el mar, perlas negras de Tahití. Todo comprado mientras Eva predicaba contra el lujo de la oligarquía. ¿Era corrupción? ¿Era hipocresía? ¿O era, como ella decía, la venganza de los pobres? La respuesta murió con ella. En 1950, Eva comenzó a sentirse mal. Dolores abdominales que atribuía al exceso de trabajo. Sangrados que ocultaba incluso de Perón. Desmayos que explicaba como cansancio. El diagnóstico llegó demasiado tarde. Cáncer de útero. Avanzado. Inoperable. Tenía 31 años. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Eva se negó a detenerse. Siguió trabajando 18 horas diarias. Siguió recibiendo a los pobres en la fundación. Siguió dando discursos cada vez más feroces contra los enemigos del pueblo. En 1951, los sindicatos la propusieron como candidata a vicepresidenta. Sería la primera mujer en la historia argentina en ocupar ese cargo. 1 millón de personas se reunieron en la avenida 9 de Julio para pedirle que aceptara. Eva lloró en el balcón. Pidió tiempo para decidir. 9 días después, anunció que renunciaba a la candidatura. ¿Por qué? La versión oficial dice que fue por humildad. La versión real es más triste. Los militares no la querían. Y Eva ya sabía que se estaba muriendo. El año siguiente fue un descenso al infierno. El cáncer avanzaba implacable. Eva perdía peso cada semana. Pasó de 50 kilos a 40, de 40 a 37. Sus vestidos tuvieron que ser ajustados una y otra vez. Siguió trabajando. Siguió hablando. En su último discurso público, el 1 de mayo de 1952, tuvieron que sostenerla para que no se cayera. Su voz, antes potente, era apenas un susurro amplificado por los micrófonos. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, dijo. 2 meses después, estaba muerta. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, María Eva Duarte de Perón exhaló su último aliento. La Radio Nacional interrumpió la programación. Una voz quebrada anunció: cumple la Subsecretaría de Informaciones el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Argentina se detuvo. Durante 17 días, su cuerpo fue velado, mientras 2 millones de personas hacían fila para verla. Hubo desmayos, hubo muertes por aplastamiento, hubo suicidios de seguidores que no podían soportar vivir sin ella. Perón encargó al mejor embalsamador del mundo que preservara el cuerpo. Pedro Ara, un español que había perfeccionado técnicas revolucionarias, trabajó durante 1 año. Reemplazó la sangre por glicerina, cubrió la piel con capas de cera transparente. Creó una obra maestra de la taxidermia humana. El plan era construir un monumento más grande que la Estatua de la Libertad para exhibir el cuerpo eternamente. Pero 3 años después, un golpe militar
derrocó a Perón. Y los nuevos dueños del país se encontraron con un problema. ¿Qué hacían con el cadáver más famoso de Argentina? Pero antes de hablar del cadáver, hay que hablar de lo que dejó atrás. Porque Eva Perón no solo dejó joyas y cuentas bancarias, dejó propiedades, y una de ellas permanece envuelta en misterio hasta hoy. En el barrio de Palermo, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, existe una mansión que durante décadas nadie pudo explicar. No estaba a nombre de Eva, no estaba a nombre de Perón, no estaba a nombre de la fundación. Oficialmente no existía, pero existía. 3 pisos de construcción francesa, techos de pizarra importada, jardines con fuentes de mármol italiano, un sótano con paredes reforzadas que, según los pocos que lograron entrar después del golpe de 1955, tenía cámaras acorazadas dignas de un banco suizo. Los militares que la requisaron encontraron algo que no esperaban: cajas, decenas de cajas selladas con documentación de la fundación que nunca había sido registrada, recibos de transferencias internacionales, contratos de compra de propiedades en Uruguay, en Brasil, en España, escrituras a nombre de personas que no existían, y encontraron un archivo con nombres de empresarios que habían donado voluntariamente a la fundación. Junto a cada nombre, una cifra, y junto a cada cifra, una anotación de lo que habían recibido a cambio. Contratos estatales, permisos de importación, protección sindical. Era un registro de extorsión sistemática. Los militares confiscaron todo, prometieron hacerlo público, prometieron llevar a juicio a los responsables. Nunca lo hicieron. El archivo desapareció. Las cajas fueron selladas y enviadas a un depósito militar del que nunca salieron. La mansión fue vaciada y vendida a un precio irrisorio a un empresario que, curiosamente, había figurado en las listas de donantes de la fundación. ¿Qué había realmente en esas cajas? ¿Dónde terminaron los documentos? ¿Cuántas propiedades fantasma dejó Eva Perón dispersas por Sudamérica? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que la Fundación Eva Perón manejó, según cálculos conservadores, el equivalente a 3.000 millones de dólares actuales durante sus 7 años de existencia, y que cuando los auditores militares intentaron reconstruir las cuentas, encontraron un agujero de más del 40%. 40%. Más de 1.000 millones de dólares en dinero de hoy que simplemente se esfumó. Parte fue a las cuentas suizas, parte fue a las joyas, parte fue a propiedades como la mansión de Palermo. Y el resto, hay quienes dicen que sigue enterrado. Literalmente. En 1971, cuando el cuerpo de Eva fue devuelto a Perón en Madrid, el viejo general hizo una confesión a un periodista de confianza. Ella escondió cosas, dijo, cosas que ni yo sé dónde están. Hablaba de dinero, de documentos, de secretos que podrían haber destruido carreras políticas. Perón murió sin aclararlo, y la mansión de Palermo, la que oficialmente nunca existió, fue demolida en 1978. El terreno fue subdividido. Hoy hay un edificio de departamentos donde alguna vez estuvieron las cajas fuertes de Eva Perón. Los vecinos no saben lo que hubo ahí. Los planos originales desaparecieron de los archivos municipales. Las fotos fueron destruidas. Es como si el gobierno militar hubiera querido borrar no solo a Eva Perón, sino toda evidencia de cómo había construido su imperio. Pero no pudieron borrar todo, porque quedaba algo que no podían destruir, algo que no podían esconder, algo que los perseguiría durante 2 décadas. Quedaba el cuerpo perfecto, incorruptible, que Pedro Ara había convertido en una obra maestra de la preservación. El cuerpo que seguía pareciendo vivo 3 años después de muerto. El cuerpo que millones de argentinos veneraban como si fuera una reliquia santa. ¿Qué hacían con él? Los militares que derrocaron a Perón en 1955 tenían un problema que no habían anticipado. El cuerpo de Eva Perón seguía intacto.
Seguía hermoso. Seguía siendo un símbolo capaz de movilizar a millones de personas. No podían destruirlo. Eso habría provocado una guerra civil. No podían exhibirlo. Cada día llegaban peronistas a dejar flores, a rezar, a conspirar. No podían entregarlo a la familia. Eso les daría un santuario. Entonces decidieron desaparecerlo. Lo que siguió fue una de las historias más macabras del siglo XX. El cadáver fue sacado en secreto de la sede de la CGT, donde estaba guardado. Lo metieron en un camión del ejército. Lo trasladaron de un depósito a otro durante meses. Cada vez que alguien sospechaba su ubicación, lo movían de nuevo. El coronel Carlos Eugenio de Mohr y Koenig fue el encargado de custodiarlo. Fue un error. Mohr y Koenig desarrolló una obsesión enfermiza con el cuerpo. Lo guardaba en su oficina, detrás de un biombo. Sus subordinados reportaron que lo visitaba de noche, que le hablaba, que pasaba horas mirándolo. Su esposa amenazó con dejarlo si no sacaba esa cosa de su vida. El coronel fue relevado del cargo. Diagnóstico: inestabilidad mental. Pero el problema persistía. ¿Qué hacer con un cadáver que volvía locos a quienes lo custodiaban? En 1957, el gobierno encontró una solución. Sacarían el cuerpo del país, lo enterrarían en Europa bajo nombre falso. Nadie sabría dónde estaba. La operación se llamó traslado. El cadáver fue metido en un ataúd sellado, embarcado en un buque y enviado a Italia. Fue enterrado en el cementerio Musocco de Milán, bajo el nombre de Maria Maggi de Magistris. Una identidad inventada. Una tumba anónima entre miles de tumbas anónimas. El secreto fue guardado por un puñado de militares que juraron llevárselo a la tumba. Durante 16 años, nadie supo dónde estaba Eva Perón. Mientras tanto, el peronismo seguía vivo. Prohibido, perseguido, clandestino, pero vivo. Y encontrar el cuerpo de Evita se convirtió en una obsesión para miles de militantes. Hubo expediciones secretas a cementerios de toda Europa. Hubo sobornos a funcionarios. Hubo interrogatorios a militares retirados. Nada funcionó. El cuerpo apareció recién en 1971. El general Alejandro Lanusse, entonces presidente de facto, decidió devolver los restos a Perón como gesto de reconciliación política. Un emisario viajó a Milán, desenterró el ataúd y lo transportó a Madrid, donde Perón vivía exiliado con su tercera esposa, Isabel. Lo que encontraron dentro del ataúd fue perturbador. El cuerpo estaba casi intacto. El trabajo de Pedro Ara había resistido 16 años bajo tierra. Pero había daños. La nariz aplastada. Un dedo cortado, aparentemente para verificar la identidad mediante huellas dactilares. Marcas de golpes en la frente. Alguien había maltratado el cadáver durante esos años de peregrinaje secreto. Nunca se supo quién. Perón recibió el cuerpo en su casa de Madrid. Y aquí la historia se vuelve aún más extraña. Según testimonios de visitantes, el viejo general guardó el ataúd en el primer piso de su residencia. Isabel, la nueva esposa, supuestamente peinaba el cabello de la muerta y le pintaba las uñas. ¿Era verdad? ¿Era leyenda? Con los Perón, la línea nunca estuvo clara. Lo cierto es que en 1973, Perón volvió a Argentina. Ganó las elecciones por tercera vez. Murió un año después dejando el poder a Isabel. Y el cuerpo de Eva siguió sin tumba definitiva. No fue hasta 1976, después de otro golpe militar, que finalmente la enterraron. La bóveda de la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta fue reforzada con 3 planchas de acero y 2 metros de concreto. El ataúd fue soldado. Se instalaron alarmas y vigilancia permanente. Una tumba diseñada para resistir un asalto militar. Porque los nuevos gobernantes sabían algo. Mientras ese cuerpo existiera, el mito nunca moriría. Hoy, casi 75 años después de su muerte, Eva Perón sigue siendo la figura más visitada del cementerio más exclusivo de Argentina. Cada día hay flores frescas. Cada día hay turistas.
Cada día hay alguien llorando frente a esa placa de bronce. Y cada día alguien hace la misma pregunta. ¿Quién fue realmente Eva Perón? ¿La santa de los descamisados que murió amando al pueblo? ¿O la actriz ambiciosa que usó a los pobres para acumular joyas y cuentas en Suiza? La respuesta es que fue las dos cosas, y ninguna. Y algo más que las palabras no alcanzan a capturar. Fue una niña bastarda que juró vengarse de un mundo que la humilló. Fue una mujer que construyó hospitales con una mano, mientras llenaba armarios de diamantes con la otra. Fue un cadáver que viajó por el mundo durante 16 años, porque ni muerta dejaban de temerle. Fue Eva Perón. Y Argentina todavía no sabe si la ama o la odia. Quizás las dos cosas, para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Esta historia es solo una de las muchas que estamos investigando. Hay mansiones con secretos más oscuros, fortunas más grandes que nunca aparecieron, cuerpos que todavía están perdidos. Si quieres ser el primero en ver esas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. El algoritmo decide quién ve estos videos, y tu clic puede hacer la diferencia. Déjame en los comentarios. ¿Crees que el dinero de Eva Perón sigue escondido en algún banco suizo? ¿O fue solo otra leyenda más? Nos vemos en el próximo video.